Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a mi segundo caso de estudio en Game Studies Compact. En este canal busco enseñar un poco más sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. Por si no lo sabían, en universidades, en academias, en instituciones, también se investigan los videojuegos y sus diferentes aspectos o fenómenos en la sociedad. Por ejemplo, videojuegos y nostalgia, videojuegos y cómo estos transmiten mensajes sobre la ecología o sobre política o sobre la empatía, videojuegos y la ética, la moral, por ejemplo, cuando tenemos videojuegos que nos obligan o nos invitan a tomar diferentes decisiones morales, éticas, etc. Es decir, los Game Studies se encargan de abordar diferentes aspectos de los videojuegos y los investigan y, por ejemplo, se pueden publicar en journals, en revistas, en tesis, en disertaciones, etc. No se olviden de suscribirse a mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios. También estoy en Instagram o con Game Studies _compact. Un videojuego muy famoso al día de hoy es Elden Ring. Este es el mismo estudio que trajo franquicias como por ejemplo Dark Souls. Y estos videojuegos pertenecen al género que se conoce como el Souls-like. Es un género que se basa, ¿no?, en Demon Souls, en un juego. Y por ejemplo, el día de hoy encontramos Dark Souls, encontramos Elden Ring, Sekiro, Bloodborne, etc. Estos videojuegos se caracterizan por un nivel de dificultad muy peculiar. En estos juegos, por lo general, vamos a perder una y otra vez. Y de ahí también la conocida frase en el mundo del gaming, you die. Ahora, estos videojuegos necesariamente son crueles con los jugadores, son de una dificultad muy difícil, imposibles. No, puede ser que estos videojuegos, en el caso de Elden Ring, nos invitan a que nosotros replanteemos muchas maneras de cómo hemos jugado antes diferentes videojuegos de acción, videojuegos en tercera persona, videojuegos de hack and slash, videojuegos de aventura, y que esta vez veámoslo de una manera un poco más diferente, planeemos mejor cómo vamos un jefe, cómo jugamos el juego y no simplemente atacar. Y como dije anteriormente, se pierde una y otra vez, pero llega un momento en el cual por fin dominamos el juego, por fin dominamos el jefe, el patrón de este jefe, el patrón de este mundo en el juego y podemos ganar. Incluso al día de hoy existen gran cantidad de videos de personas que encaran jefes en Elden Ring sin tener ningún punto de daño, sin utilizar armas en nivel 1, etc. El famoso Let Me Solo Her, que se encarga de ayudar a otros jugadores en el universo de Elden Ring, derrotando a Malenia, que es uno de los jefes más difíciles de todo el videojuego. Pero ¿qué hay detrás de este deseo de completar un juego difícil? ¿Qué hay detrás de este llamado a dominar un juego que de arranque nos dice soy un juego difícil, pierdes y pierdes de una vez? ¿Y cuál es esa sensación al sentir que hemos dominado un juego difícil como Elden Ring, Sekiro, Dark Souls, con sus diferentes voces, sus diferentes niveles de dificultad? Y cómo esto se puede traducir en los conceptos de maestría, en los conceptos de expertise, en los conceptos de desafío y también de fracaso. Este segundo caso de estudio en Game Studies Compact es Elden Ring, del fracaso a la maestría. Para este caso de estudio, primero definamos un poco los términos, que son la maestría, el desafío y el fracaso. La maestría podemos entenderla como una orientación a reaccionar de manera positiva ante desafíos y ante fracasos. Es decir, una maestría es una actitud a decir he perdido, ¿no?, he fracasado o el juego es muy difícil, pero sigo adelante buscando entender, dominar una actividad para ser prodigioso. Y el término maestría es muy abstracto, por lo cual lo estoy cogiendo desde artículos de los Game Studies que encuentran también en el video que hice hace un tiempo sobre Game Studies Mastery and Challenge. En este contexto podemos entenderlo a ser bueno en Elden Ring, ser prodigioso, ser capaz de dominar el juego, los jefes, de no necesitar ayuda externa, de conocer los diferentes patrones del juego, es decir, ser un master, ser un maestro. Significa también tener suficientes habilidades como para poder mostrarlas, poder enseñarlas. De ahí el término también maestro, del mastery. El challenge o el desafío podemos entenderlo como el momento en el cual nos percatamos de que una actividad de la manera en la que estamos haciendo no es lo suficientemente buena y de manera positiva, ¿no?, con una actitud positiva, deseamos mejorarla y lo vemos como una prueba, como una especie de demostración de que tenemos que hacerlo mejor. ¿Por qué digo de manera positiva? Porque se encuentra en la academia, investigaciones, de que diferentes personas ante un cierto desafío pueden decidir, me doy por vencido, no continúo porque es un desafío muy grande o simplemente no está para las expectativas que yo tengo. Y otras personas pueden ver el challenge de manera positiva, decir esto me invita a ser mejor, me invita a mejorar, me invita a dominar o en algún momento llegar a ser tan bueno que el challenge deja de ser challenge, ¿no? El desafío dejó de ser desafiante. En Elden Ring podemos entenderlo como el you died. En este momento nos damos cuenta que nuestra estrategia no es lo suficientemente buena, hemos muerto. Morimos una y otra vez, que es una manera del juego darnos este challenge. No eres lo suficientemente bueno, tienes que mejorar. Y el fracaso lo podemos entender como una actitud negativa del usuario, en este caso el jugador, cuando la acción no es
lo que el juego demandaba del jugador para poder continuar. Es decir, diferentes videojuegos nos piden, digamos, que saltemos de un lado a otro, de A a B. Pero si no saltamos de A a B, si no decidimos caminar o correr, vamos a perder. Es un failure. Y esto el videojuego nos lo muestra como un feedback. Estás haciendo las cosas mal. Entonces ahí fallamos. Y ese fracaso también lo encontramos en Elden Ring, en Dark Souls, cuando no hacemos lo que el juego espera de nosotros. Esto es el game over, esto es el you died. Es por eso que muchos videojuegos empiezan sus primeros niveles con tutoriales, ¿no? Sencillos para entender los controles, y después lo va mandando a niveles cada vez más difíciles. En esta curva de aprendizaje, si nosotros no hacemos lo que el videojuego espera que podamos hacer en ese momento, estamos en el failure, estamos en el fracaso, estamos fallando lo que el game design espera de nosotros. Ahora tenemos esos tres conceptos de maestría, de desafío y de fracaso juntos, y los vamos a poder ya aplicar un poquito mejor en Elden Ring. Elden Ring es un juego que al escuchar de él o verlo ya sabemos por dónde va. Ya sabemos que es un juego tipo Souls-like, ya sabemos que es un juego con jefes difíciles, ya sabemos que es un juego que requiere maestría. Eso es importante, ¿por qué? Porque nuestro cerebro, nuestra mente ya se hace una idea de la dificultad que va a tener este juego. Es decir, nuestra cabeza ya nos pone la meta de nuestra maestría, nos pone también cuál va a ser el desafío y nos pone también de antemano que va a haber fracaso. Esto es muy importante porque un juego que se muestra como fácil y termina siendo muy difícil puede ser frustrante para muchos jugadores y puede ser incluso como contradictorio. Pueden ser juegos que se ven muy fáciles pero al final terminan siendo muy difíciles, como Super Meat Boy o Celeste. Elden Ring, por su presentación, por su historial de Dark Souls, por su historial de Demon Souls, por su historial de Bloodborne, por todos los juegos que han venido antes, ya sabemos a qué nos preparamos. Entonces esto nos ayuda a de una vez tener claro cuál es la maestría, cuál es la mastery que podemos lograr en este juego, cuáles son los desafíos y qué tanto va a haber failure. Elden Ring, si lo vemos como un videojuego, constantemente nos da inputs y outputs. Yo ataco, el jefe no reacciona, me mata, eso es un input del juego hacia mí. Voy con un personaje que está de bajo nivel a un jefe de alto nivel, pierdo. Es decir, el juego nos da constante feedback de que estamos haciendo las cosas mal. En el caso de Elden Ring es mucho más obvio, porque otros juegos pueden cambiarse la dificultad, otros juegos se pueden poner diferentes opciones, pero en el caso de Elden Ring, de frente estamos en un open world que nos dice de manera, o sea, nos invita a que podemos ir en cualquier lugar, y si perdemos es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad. Entonces el juego, Elden Ring, nos va dando diferentes feedback de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no deberíamos hacer porque no estamos listos. Y ahí estamos empezando ya a confrontarnos con la mastery, con el failure y con el challenge. El juego es bien claro. Dice you died. El juego es bien claro cuando no avanzamos. Entonces nosotros como jugadores vamos decodificando esto para poco a poco ir mejorando nuestros patrones. Si es la vez número 30 que yo voy a un lugar y pierdo, ya entiendo, no debo irme por esa dirección. Acordémonos que en Elden Ring, ¿no?, aparecemos en un mundo abierto, ¿no? Cuando salimos de la primera torre podemos ir por cualquier lado, y es nuestra responsabilidad que tanto perdemos. A partir de este failure, a partir de este fracaso que nosotros interpretamos de manera para seguir aprendiendo, podemos decir, ok, ya no voy por acá, intento ir por aquí. Entonces nos vamos dando cuenta que hay diferentes niveles, que hay diferentes direcciones que son las correctas. Otro aspecto importante en Elden Ring es que no es un juego para todos, y eso también ayuda a un poco filtrar jugadores que podrían verlo como un desafío muy fuerte y generar rechazo al juego. Es decir, se sabe que Elden Ring es un juego difícil. Quien compra, quien juega Elden Ring sabe a lo que se está preparando. Esto es de alguna manera bueno, porque no es un juego que sorprende y frustra de arranque, sino, como dije anteriormente, tiene todo este historial de juegos Souls-like. Si yo como gamer sé que es un juego Souls-like, ya sé a lo que me estoy preparando. Entonces esto me ayuda también para filtrar jugadores que pueden ser casuales, que juegan Elden Ring, pierden una y otra vez y después se preguntan, este es un juego que está mal hecho, es muy difícil. No, es un juego que requiere de diferentes desafíos, es un juego que invita al fracaso, pero que lleva a la maestría. Ya ahí el juego de alguna manera se perfila y también previene este feedback negativo que no tiene nada que ver con el juego en sí, sino con la percepción que tenía el comprador o el consumidor. Y por esta misma razón es de que muchos jugadores ven a Elden Ring Souls-like como un auto desafío, ven una manera de auto comprobarse a sí mismos que son lo suficientemente capaces de derrotar a un jefe, de ser superiores al juego. Es por eso que al día de hoy encontramos muchos videos, muchos artículos, muchos Reddits sobre jugadores que celebran su triunfo sobre Malenia, su triunfo sobre Radahn, su triunfo sobre Radagon, por ejemplo, sin tener un solo rasguño, estando a nivel 1, utilizando items, etc. ¿Por qué? Porque el juego en su game design invita a esta línea de curva. Y nosotros sentimos, mientras vamos jugando Elden Ring, que esta línea de curva va a llevar a una maestría, va a llevar a un dominio. El efecto, cuando sentimos que
derrotamos un jefe muy difícil, es un efecto de satisfacción que es muy importante en juegos de Souls-like. Tengo que sentirme satisfecho de haber derrotado a un jefe después de la vez número 50 o después de la vez número 100. Y esta satisfacción me invita a mí a decir, estoy listo para el siguiente desafío. Aquí encontramos este challenge. Y por supuesto, como dije anteriormente, Elden Ring filtra un poco el público objetivo. Los que van a seguir adelante son los jugadores que entienden a qué se están preparando, ¿no? Y ven esto de manera positiva. Si pierdo es porque el juego quiere que siga mejorando. Entonces ahí se crea todo este universo de búsqueda de maestría, de desafío y de fracaso que son necesarios, pero que engloban mucho la filosofía del game design de juegos como Elden Ring. Entonces, para resumir, Elden Ring es un juego que a través de su historial de juegos de Souls-like, a través de su game design, a través de su open world, que nos da mucha libertad, nos invita a estar en constante desafío, a estar constantemente cuestionándonos nuestras acciones dentro del juego, a ver el fracaso no de manera negativa, sino de manera positiva, ver el fracaso como una lección, como un feedback, y eso llevarlo en una línea de curva hasta llegar al Mastery, que después de todo lo que hemos invertido en esfuerzo y en técnica en este juego, esta Mastery nos da una gran satisfacción que la llevamos a exteriorizar en videos, en tutoriales y personas que llegan a tal nivel de satisfacción y dominio que incluso quieren ayudar a otros, como por ejemplo el conocido Let Me Solo Her. Y esto no lo vamos a encontrar solamente en Elden Ring, lo vamos a encontrar en Dark Souls, lo vamos a encontrar en Bloodborne y también en juegos como Sekiro. Y por ejemplo acá tengo mi Collector's Edition de Sekiro. ¿Por qué? Porque cuando yo terminé Sekiro, que es una búsqueda de perfección en el parry, ¿no? En el bloqueo, es un nivel de satisfacción muy grande, es un nivel de sentirse que uno ha dominado el juego y eso puede llevarnos a nosotros a querer compartir esta alegría, este logro, esta satisfacción, algunos a través de videos. La conseguí cuando logré el Platinum en Sekiro y me di cuenta que fue una sensación muy positiva. Y bueno, esto fue todo para este segundo caso estudio en GameStudies Compact. Quiero cerrar diciendo que Elden Ring no solamente, por supuesto, lo podemos ver en estos tres aspectos de la maestría, el fracaso, el desafío. Elden Ring también se puede ver en su arte, en su game design, también puede verse en sus referencias medievales, puede verse en su música, ¿no? En cómo la música crea ambientes, crea sensaciones. Eso es algo muy bueno en los Game Studies, que permite que cojamos muchas disciplinas que ya existen, por ejemplo, la historia, el arte, la música, etc., y lo combinemos con videojuegos para crear nuevos temas. Y juegos desafiantes, juegos con curva de aprendizaje, juegos que invitan al fracaso para aprender de él, no solamente Souls-like. Tenemos, por ejemplo, Cuphead, tenemos, por ejemplo, Deus Ex, tenemos, por ejemplo, juegos de acción donde el nivel de dificultad es muy alto, y estos también nos invitan a reflexionar a la maestría, al desafío y a ver el fracaso no como como algo negativo, sino como una invitación a ser cada vez mejor. Entonces los videojuegos pueden ser también una herramienta de auto mejora, pueden ser una herramienta también de repente de lidiar con el fracaso, lidiar con situaciones difíciles en videojuegos, aprender a tener una actitud más positiva de aprendizaje, ser, reflexivo consigo mismo, ¿no? Mi nivel de frustración, cómo lidio yo con la frustración. Los videojuegos se podrían emplear también en diferentes contextos para un poco moldear o mejorar las actitudes de jugadores o personas ante el fracaso. Y bueno, antes de irme, los invito a que se suscriban a mi canal de GameStudies Compact. También estoy en Instagram y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho y hasta la próxima.